El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, con ilustraciones de Gustavo Dore Gamba, Ángel Liscano, Recio y Gil, Mariano de la Roca y R. Wheelwright. Tomo primero. Editorial Cumbre S.A. México DF. Al duque de Bejar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos. En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda suerte de libros como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio de granjerías del vulgo, he determinado de sacar a la luz al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, a quien, con el acatamiento que debo a tanta grandeza, suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque al desnudo de aquel preciso ornamento de elegancia y erudición que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos, que no conteniéndose en los límites de su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos, que poniendo los ojos la prudencia de vuestra excelencia en mi buen deseo, fío que no desdeñara la cortedad de tan humilde servicio. Miguel de Cervantes Saavedra. Prólogo. Desocupado lector. Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo, el más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir la orden de la naturaleza, que en cada cosa engendra a su semejante. Y así que podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios, nunca imaginados de otro alguno. Bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomunidad tiene su asiento y donde el todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y se ofrezcan partos al mundo que le colmen, de maravilla y de contento. Acontece tener un padre y un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por direcciones y lindezas, y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente de luz, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen. Lector, carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, y pues ni eres su pariente ni su amigo, tienes tu alma en tu cuerpo, tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato, todo lo cual te extenta y te hace libre de todo respeto y obligación, y así puedes decir que la historia, todo aquello que te pareciere sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dieres de ella. Solo quisiera darte la monda y desnuda, sin el ornato de prólogo, ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios, que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefacción que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirla y muchas la dejé, por no saber lo que escribiría. Y estando una suspenso, con el papel de la lente, la pluma en la oreja, el codo en el bufet y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y yo no encubriéndosela yo, le dije lo que pensaba, en el prólogo que había de hacer la historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerlo, ni menos sacar a la luz las hazañas de tan noble caballero. ¿Por qué? ¿Cómo creéis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llaman vulgo cuando vea que al cabo de tantos años, como duermo en el silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de consentos, y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro,
como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias, de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos, que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes, los que cuando citan la divina escritura, no dirán sino que son unos santos tomases y otros doctores de la iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído y en otro hacen un sermoncito cristiano, que es un contento y un regalo oírle o leerle. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo que acotar en el margen, ni que anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo para él, para ponerlos al principio como hacen todos con las letras del ABC, comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte o en Zoilo y Sixius, aunque fue maldiciente el uno y el pintor el otro. Y también ha de carecer mi libro de sonetos, a principio de lo menos sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos, aunque si yo los pudiese a 2 o 3 oficiales amigos, yo sé que me los darían, y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España. En fin, señor y amigo mío, proseguí. Yo determino que el señor Don Quijote se quede sepultado en sus archivos en La Mancha, hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le faltan, porque yo ya hallo incapaz de remediarlas por mi insuficiencia y pocas letras, y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. De aquí nace la suspensión y elevamiento en el que me hallastes. Bastante causa para ponerme en ella la que de mí habéis oído. Oyendo lo cual mi amigo, dándose una palmada en la frente y disparando una larga risa, me dijo: por Dios, hermano, que ahora me acabo de desengañar de un engaño en el que he estado todo el mucho tiempo que os conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente en todas vuestras acciones, pero ahora veo que estáis tan lejos de serlo como lo está el cielo de la tierra. ¿Cómo es posible que cosas de tan poco momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro, y tan hecho a romper y atropellar por otras dificultades mayores? A la fe, esto no nace de falta de habilidad, sino de sobra de pereza y penuria de discurso. ¿Queréis ver si es verdad lo que digo? Pues estadme atento y veréis cómo en un abrir y cerrar de ojos confundo todas vuestras dificultades y remedio todas las faltas que decís que os suspenden y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso Don Quijote, luz y espejo de toda caballería andante. Decid, le repliqué yo, oyendo todo lo que me decía, de qué modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir la claridad del caos de mi confusión. A lo cual él dijo: lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios es que os faltan por el principio y que sean de personajes graves y de título. Se pueden remediar en que vos mismo toméis algún trabajo en hacerlos, y después los podéis bautizar y poner el nombre que quisieres, ahijándolos al Preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda, de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas. Y cuando no lo haya sido, y hubiera algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, no se os de dos maravedís, porque ya que os averigüen la mentira, no os han de cortar la mano con que lo escribisteis. En lo de citar en las márgenes los libros y autores de donde sacarás las sentencias y dichos que pusieres en vuestra historia, no hay más sino hacer de manera que vengan a pelo algunas sentencias o latines que vos sepas de memoria, o a lo menos que os cueste un poco trabajillo el buscallos, como será poner, tratando de libertad y cautiverio, non bene pro toto libretas venditur abro, y luego en el margen citar a Horacio, o a quien lo dijo, si tratares del poder de la muerte, acudir luego con valida mors aequo pulsat pede, paverum tabernas remuge turres, si de la amistad y del amor que Dios manda que se tenga el enemigo. Entraros luego al punto por la escritura divina, que lo podéis hacer con tántico de curiosidad, y decir que las palabras, por lo menos lo del mismo Dios, ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, si tratarades de malos pensamientos, acudid con él, con el Evangelio, de acorde exteunt cogitationis malae, si de la inestabilidad de los amigos, ahí está Catón que os dirá su dístico, donec eres, felix multos numerabis amicus.
tempora si fuerint nubila soru eris. Y con estos latinicos y otros tales os tendrán siquiera por gramático, que el serlo no es de poca honra y provecho el día de hoy. En lo que hoy toca poner anotaciones al fin del libro, seguramente lo podéis hacer de esta manera. Si nombráis algún gigante con vuestro libro, hacedle que sea el gigante Goliás, y con solo esto, que os costará casi nada, tenéis un grande anotación, pues podéis poner: el gigante Goliás o Goliat fue un filisteo a quien el pastor David mató de una gran pedrada en el valle del Taberinto, según se cuenta en el libro de los Reyes, en el capítulo que vos hallarades que se escribe. Haz esto para mostrarnos, hombre erudito en las letras humanas y cosmógrafo, haced de modo como en vuestra historia se nombre el río Tajo, y veréisus luego con otra famosa anotación poniendo: el río Tajo fue así dicho por un rey de las Españas, tiene su nacimiento en tal lugar y muere en el mar Océano, basándose, besando los muros de la famosa ciudad de Lisboa, y es opinión que tiene las arenas de oro, etc. Si tratará de ladrones, yo os daré la historia de Caco, que la sé de coro. Si de mujeres rameras, ahí está la del obispo de Mondoñedo, que os prestará a Laima, Laida y Flora, cuya anotación os dará gran crédito. Si de crueles, Ovidio os entregará a Medea. Si de encantadores y hechiceras, Homero tiene Calipsio y Virgilio tiene Circe. Si de capitanes valerosos, el mismo Julio César os prestará a sí mismo en sus comentarios, y Plutarco os dará 1000 Alejandros. Si tratará de amores, con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con león hebreo, que os hincha las medias. Y si no queréis andaros por tierras extrañas en vuestra casa, tenéis a Fonseca, del amor de Dios, donde se cifra todo lo que vos y el más ingenioso acertare a desear en la tal materia. En resolución, no hay más sino que vos procuréis nombrar en estos nombres o tocar estas historias en la vuestra, que aquí he dicho, y dejadme a mí el cargo de poner las anotaciones y acotaciones que yo os voto, tal de llenaros los márgenes y de gastar 4 pliegos en el fin del libro. Vengamos ahora a la citación de los autores que los libros tienen, que en el vuestro os faltan. El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro con los acotados, desde la A hasta la Z, como vos decís, pues ese mismo abecedario pondréis en voz de vuestro libro, que he puesto que a la clara que se vea la mentira, por la poca necesidad que vos tenéis de aprovecharos de ellos. No importa nada, y que si alguno habrá tan simple que crea que todos os habéis aprovechado, y en la simple y sencilla historia vuestra. Y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al libro, y más que no habrá quien se ponga a averiguar si lo seguisteis o no lo seguisteis, no oyéndole nada en ello, cuando más que si bien caigo en la cuenta, vuestro libro, no tiene necesidad ninguna cosa de aquellas que vos decís que le falta, porque todo es una insectiva contra los libros de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón, ni caen debajo de la cuenta en sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología, ni le fue, ni le son de importancia las medidas geométricas, ni la confutación de los argumentos, de quien se sirve de la retórica, ni tiene para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de mezcla de quien no se ha de vestir de ningún cristiano entendimiento. Solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere, escribiendo que cuanto ella fuere, más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y pues vuestra escritura, no irá más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías. No hay para que andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la divina escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricos, milagros de santos, sino procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y los honores vestido, en todo lo que alcanzáis y fuere posible. Vuestra intención, para entender vuestros preceptos, sin trincarlos y escurecerlos. Procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. En efecto, llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzades, no habríades alcanzado poco. Con silencio grande, estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se imprimieron en mí sus razones, que sin ponerlas en disputa, aprobé. Por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo, en el cual verás, lector, suave, la discreción de mi amigo, la buena aventura mía en hallar el tiempo tan necesitado, tal consejero, y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitantes del distrito de Campo de Montiel, que fue el más
enamorado y el más valiente caballero que de muchos años de esta parte se vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan notable y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, das cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva y de los libros vanos de caballerías están escritos. Y con esto, Dios te salud y a mí no me olvide. Vale. Al libro de Don Quijote de la Mancha. Urganda la desconocida. Si de flegarte a los bueyes, si de flegarte a los bueyes, libro fueres, con retorno te diría el boquicurro que no pones bien los demás. Si el pan no se te cuen, what? No se te cue por ir a las manos de idio, verás de las manos del bo a uno daron en el clá. Si bien se comen las ma por mostrar que son curio, y pues la experiencia en sé que el que al buen árbol se arrí, buena sombra le cobí, en vejar tu buena estré, un árbol real te ofré, que te da príncipes por fru, en el cual florece un du, que es el nuevo Alejandro Ma, que llega a su sombra. Que osa favorece la fortuna, y un noble hidalgo manché, cantarás las aventú, a quien ociosa lectú. Trastornaron las cabé, damas, armas, caballé, le provocaron de mo, que cual fue Orlando furió, templado lo enamorá, alcanzó a fuerza de bra, a Dulcinea del Tobo, en indiscretos hieroglobí, estampes en el escú, que cuando es todo figú, con rines, puntos en vi, sin la dirección te humí. No dirá mofante algún que don Alvarado de Lu, que Aníbal que el carta, que el rey Francisco en Spa, se queja de la fortú, pues al cielo no le plu, que saliese tan latí, como el negro Juan Latí, hablar de latín es reú. No me despuntes de agú, ni me alegües con filo, pues que torciendo en la voz, te dirá el que entiende la ley, no un palmo de las oré, para que conmigo fló. No te metas en dibú, ni en saber vidas ajé, que en lo que no va ni vie, pesar de largo escordú, que suelen en Caperú, darles a los que grase, más tú que mate la cel, solo cobrar de buena fa, que el que imprime necedad, dalas ascenso perpe. Advierte que es de ti, siendo de vidrio el teja, tomar piedras en la ma para tirar al vecí. Deja que el hombre de Hui, en las obras que compó, se vaya con pies de plo, que el que saca la luz papé, para entretener a don C, escribe tontas y aló. Amadís de Gaula. A Don Quijote de la Mancha. Soneto. Tú que imitaste la llorosa vida, que tuve ausente y desdeñado, pobre, sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre penitencia reducida. Tú, a quien los ojos dieron la bebida de abundante licor, aunque salobre, y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra en tierra la comida. Vive seguro de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera, tus caballos, aguija el rubio Apolo, tendrás claro renombre de valiente. Tu patria será en todas la primera, tu sabio autor al mundo, único y solo. Don Belanís de Grecia. A Don Quijote de la Mancha. Soneto. Rompí, corté, abollé, y dije y hice. Más que en el orbe caballero andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante. 1000 agravios vengué, 100.000 deshice, hazañas día la fama que enternice. Fui comedido y regalado amante, fui enano para mí todo gigante, y al duelo, en cualquier punto, satisfice. Tuve a mis pies postrada la fortuna, y trajo del copete mi cordura, a la calva ocasiona el estricote. Mas, aunque sobre el cuerno de la luna, siempre se vio encombada mi ventura, tus proezas envidio, oh gran Don Quijote. La señora Oriana. La señora Oriana, a Dulcinea del Toboso. Soneto. Oh, quien tuviera, hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso, y tocara su Londres con tu aldea, oh quien de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornara, y del famoso caballero que hiciste venturoso, mirar alguna desigual pelea. Oh, quien tan castamente se escapara del señor Amadís, como tú hiciste del comedio hidalgo Don Quijote, que así, envidiada fuera, y no envidiara, y fuera alegre el tiempo, que fue triste, y gozara los gustos sin escote. Gandallín, escudero de Amadís de Gaula. A Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Soneto. Salve, varón famoso, que te infortuna cuando el trato escuderil te puso. Tan blanda y cuerdamente lo dispuso, que lo pasaste sin desgracia alguna. Y la alzada a la hoz poco repugna al andante ejercicio de este nuso. La llaneza escudera con la que acuso al soberbio que intenta hollar la luna, envidio tu jumento, y a tu nombre y a tus alforjas igualmente envidio, que mostraron tu cuerda providencia. Salve otra vez, oh Sancho, tan buen nombre, que a solo tu nuestro español Ovidio, con buscorona, te hace reverencia. Del donoso poeta, Entrevelardo. A Sancho Panza y Rocinante. Soy Sancho Panza, escude, el manchego Don Quijote. Puse pies en polvorón, por vivir a lo discre, que en el tacto villadie toda su razón que está.
cifra en una retira, según siente celesti, libro en mi opinión diví, sin cubrir a lo más humano. A Rocinante. Soy Rocinante el famo, pues neto de gran Bavier. Por pecados de flaqué, fui a poder de un Don Quijote. Parejas corría lo flor, mas por uña de cabá, no se me escapó se va, que esto saque al azar y, cuando para hurtar el vi, al ciego le pedí la paz. Orlando Furioso. A Don Quijote de la Mancha. Soneto. Si no eres par, tampoco lo has tenido. ¿Qué par pudiera ser entre mil pares? Que puede haberle donde tú hallares, incesto, invicto vencedor, jamás vencido. Orlando soy, Quijote que perdido, por angélica vi remotos mares, ofreciendo la fama en sus altares. Aquel valor que respeto el olvido, no puedo ser igual que este decoro, se debe a tus proezas y a tu fama, puesto que yo, como yo, perdiste el seso. Mas serlo es mío, si al soberbio moro, y si Tafiero Domás, que hoy nos llama, iguales en el amor, con mal suceso. El caballero del Febo, a Don Quijote de la Mancha, soneto. A vuestra espada no igualo a mía, feo español, curioso cortesano, ni a la alta gloria del valor de mi mano. ¿Qué rayo fue? Don nace, y muere el día. Imperio desprecié la monarquía, que me ofreció el oriente rojo en vano, dejé por ver el rostro soberano, de Caridiana, aurora hermosa mía. Améla, por largo milagro único y raro, y ausenté en su desgracia el propio infierno. Temió mi brazo, quedamos su rabia. Mas vos, godo Quijote, ilustre, claro, por Dulcinea sois al mundo eterno, y ella, por vos, famosa, honesta y sabia. De Solisdán a Don Quijote de la Mancha. Soneto. Mauer, señor Quijote, que sandeces, vos tengan el cervello derrumbado. Nunca seréis de alguno reprochado por hombre de obras viles y soeces. Serán vuestras fazañas los jueces, pues tuertos desfaciendo habéis andado, siendo vagadas mil apalado, por follones cautivos y reaces. Y si la vuesa linda Dulcinea desaguiso contra vos comete, ni a vuesas citas muestra talante, en tal desmán vuestro connorte sea. Que Sancho Panza fue mal alcahuete, nació él, dura ella, y vos no amante. Diálogo entre Babieca y Rocinante. Soneto. ¿Cómo está Rocinante tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja, pues que es de la cebada y de la paja, no me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno, sé que asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo enamorado. ¿Es necesidad de amar? No, es gran prudencia. Metafísico estáis, es que no como. ¿Quejaos del escudero? No, es bastante. ¿Cómo me he de quejar de mi dolencia, si el amo y el escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Vámonos. Primera parte. Del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza, un enastillero, andar al agua, antigua, recién flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las noches, duelos y quebrantos, los sábados las lentejas, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino añadiría los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía en ensayo de calabarte, calzas de velludo para las siestas con sus pantuflas de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellurí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso describen, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro punto. Basta que en la narración de él no salga de un punto de la verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo el punto el ejercicio de casa, y aún la administración de la hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería para leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo ver de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando le llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito la razón de mi sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflanquece, y que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedores del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdí el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarle el sentido que no se lo sacaran y las entendiera él mismo, Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas de don Belanís. David recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubieran curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales.
pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin a pie a la letra como ahí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no le estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era un hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tañerón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio. Así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenóse de la fantasía de todo aquello que leía en sus libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruidíaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Ahora estaba con Bernardo del Carpio, porque con Roncesvalles había muerto Roldán el Encantado, valiéndose la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y desacomedidos, él solo era fabre y bien criado. Sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba y cuanto en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo el oro, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar, diera él por dar una mano de cosas al traidor de Galalón, al ama que, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio en lo común, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y a caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que había leído del que los caballeros andantes se ejercitan, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos el imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto en que ello sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de mojo, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas, lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplió su industria, aunque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchilla, sacó su espada y le dio 2 golpes. Con el primero, y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle más mal la facilidad con la que le había hecho pedazos. Y para asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, y de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más taches que el caballo de Gonela, que tanto un pelis et osafit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca del Cid, el del Cid con él se igualaban. 4 días le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él mismo, no era razón que el caballo del caballero, tan famoso y tan bueno por él, si estuviera sin nombre conocido. Y se procuraba acomodársele, de manera que declararse de quién había sido antes de que fuese el caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estreno, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que yo profesaba. Y así, después de muchos nombres que borró, formó y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en memoria de su imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre, y tan a su gusto su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que ello añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, aunque a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho de morrón celada, puesto nombre su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas, y sin fruto, y sin cuerpo, y sin alma. Decíase él, si yo por malos de mis pecados, o por mi buena suerte,
Me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo. Finalmente le venzo y le rindo. No será bien tener a quien enviarle presentado, y que se entre, y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante de Caraculiambro, señor de la ínsula de Malindrania, a quien venció en singular batalla, el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, como se rogó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando yo, a quien da el nombre de su dama, y fue lo que se cree, que en lugar cerca de suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, que según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cuenta de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no les dijese mucho del suyo, y que enterase y se encaminase a la princesa y gran señora, vino a llamarle Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Exacto, está bien chida la narración. Solamente había visto pedacitos o leído como pequeños resúmenes de esto. Y la neta está con madre la prosa que maneja mi camarada Cervantes. Ah. Capítulo 2, que trata de la primera salida que desde su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso guardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apartándole a ello la falta de que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza. Según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su ardaga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento, y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le saltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, que conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas contra ningún caballero, y puesto que lo fuera, habría de llamar armas blancas como novel. Caballero sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo lo ganase. Esos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron. Según él, había leído en los libros que tal tenían. En lo que de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, entendiendo su lugar, que le fuesen más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro aquel que su caballo que quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta, mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rebicundio Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosillos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos, con sus arpadas lenguas, habían saludado con dulce y miléflula armonía la venida de la rosa laudora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. Cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel, y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quisiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de mi peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvió diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis hecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor me perdí. Que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje, y con esto caminaba tan despacio. El sol entraba tan aprecia y con tanto ardor, que fuese bastante de derretirle los sesos si alguno estuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que la vino fue la del puerto de la Picé. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día y anochecer en su rocín, y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes para ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse, y a donde pudiese remediar su mucha ansiedad, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella que a los portales, sino a los alcazares de su rendición le encaminaba. Diose priesa a caminar, y llegó a ella al tiempo que anochecía.
Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche se acercaron a hacer jornada. Y como a vuestro aventurero, todo cuanto pasaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho, y a pesar al modo de lo que había leído. Luego que vio la venta, se le representó que era un castillo con sus 4 torres y capiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y enacada, como todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta, que a él le parecía castillo, y poco trecho de ella tuvo las riendas emocionante. Estudia genial, ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano se señale su venida, y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte, armado, con lanza y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su vida su miedo, alanzándose la víspera del papelón y descubriendo su seco y poderoso rostro, con gentil, talante y voz reposada les dijo: No fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno. A la orden de caballería que profeso no toca ni antaño hacerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Miraban en las mozas y andaban con los ojos buscando el rostro que la mala víscera le cubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y decirles: Bien parece la mesura de las fermosas, y es mucha sandez además la risa que leve causa proceder. Pero no vos lo digo, porque os acuítedes ni mostredes mal talante, que el mío no es de al que de serviros. El lenguaje no entendido de la señora y el mal talle de nuestro caballero acrecentaban ellas la risa, y en él el enojo. Y pasara muy adelante si aquel punto no saliera el vertero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como era la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada de acompañar a las doncellas en las muestras de contento, mas en efecto, teniendo la máquina de tantos pertrechos, determinó que hablarle al comediante, y así le dijo: Si vuestra merced, señor caballero, busca pasada, amén del hecho, porque en vuestra venta no hay ninguna. Todo lo demás hallará en ella en mucha abundancia. Vino Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que le pareció a él el ventero y la venta. Respondió: Para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido en los años de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de San Lucar, no menos ladrón que Caco, y menos valiente que el estudiante Oqueji. Que sí le respondió: Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar. Siendo así, bien se puede apear con seguridad de no hallar en esta chosa ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo eso, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo el día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miró el vertero y no le pareció tan bueno, como Don Quijote decía, ni a una mitad, y acomodándole la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, y habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poderse quitar los nudos. Mas él no quiso consentir de ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle, como él se imaginaba, en aquellas traídas y llevadas que le desarmaban, eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: Nunca fuera caballero de damas también servido, como fuera Don Quijote. Cuando le soldea vino, doncellas curaban de él, princesas de su rocío. O Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío, que puesto que no quisiera descubrirme, basta que las hazañas pechas en vuestro servicio y pro me descubrieran. La fuerza de acomodar al propósito presente, este romance viejo de la salud, ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá en que vuestras señoras me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque, a lo que entiendo, no me haría mucho el caso. A dicha acertó al ser viernes, aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de pescado, que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo, y otras truchuela, preguntándose si por ventura comería a su merced truchuela, que no había otro pescado que darle de comer. Como había muchas truchuelas, respondió Don Quijote: podrán servir una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos, que una pieza de 8. Cuanto más que podría ser que fueran estas 3 truchuelas, como la ternera es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusieron en la mesa la puerta de la venta por el fresco, y tújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas, pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzaba la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos, sino otro no se lo daba y ponía, si otro no se lo daba y ponía, y así una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y puesto él un cabo en la boca. Por el otro iba echando el vino, y todo esto lo recibía con paciencia, el rico de no romper las cintas de la celada. Estando en eso, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con el cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con música, y que en el abadejo eran truchos, el pan cendeal, y las rameras damas. Y el vertero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida, mas lo que más le fatigaba era el no haberse armado caballero, pero por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Capítulo 3.
donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote a armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él diciéndole: no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don de pedirle que quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero vio que su huésped a sus pies y oyó el huertero que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso, mirándolo sin saber qué hacerse ni decirle, y profiriaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos que la gran magnificencia vuestra, respondió Don Quijote, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado. Es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tengo tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, como está dicho, era un poco socarrón, y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped. Acababa de creerlo cuando acabó de oír semejante razón, y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba, y que tal prospuesto era propio y natural de los caballeros tan principiales como él parecía, como su caballería presencia mostraba, y que él asimismo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Deriarán, Copas de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Planilla de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies, la sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo mismo último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda, con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquier cualidad y condición que fuese, solo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus saberes en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel, su castillo, no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad, él sabía que se podían velar donde quiera, y aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera en que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntó que si traía dineros, respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno lo hubiera traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que en puesto caso en las historias no se escribirían, por haberles parecido a los autores de ellas no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse, como eran dineros y camisas limpias, o por eso se había de creer que no los trajeron. Y así tuviese, por cierto, y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros estaban llenos de atestados, llevaban bien cerradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibirían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían salían heridos y había quien los curase. Si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los corría trayendo por el aire alguna nube, alguna doncella, o un enano, con alguna redoma de agua para tal virtud, que engastando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y sus heridas, como si mal alguno no hubiesen tenido. Más que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fueran proveídos de dinero y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas raras veces, ellos mismos los llevaban todos a unas alforjas muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo. Y como era otra cosa de más importancia, porque no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que ten presto lo había de ser, que no caminase de ahí adelante sin dineros y sin las prevenciones recibidas, que vería cuán bien se llevaban con ellas cuando no se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego la orden como velase las armas en un corral grande a un lado de la venta estaba. Y recogiéndola Don Quijote todas las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embarazado su adarga, así de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, y la vela de las armas, y la armazón de caballería que le esperaba. Admirándose de tan extraño género de locura, fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con su cegado de mar unas veces se paseaba, otras, arrimado su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche con tanta claridad de la luna, que podía competir con él que se le prestaba de manera en cuanto al novel caballero hacía bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta y a dar agua a su recua, y se fue al menester a quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar en voz alta, le dijo: oh tú, quien quiera que seas rey caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces, y no las toques si no quieres dejar la vida en el pago de tu atrevimiento. No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabando de las correas, antes trabado de las correas lo arrojó de gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que le pareció. Su señora Dulcinea dijo: acordedme, señora más mía, en esta primera afrenta que a vuestro avasallado pecho se le ofrece, no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo. Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la daga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tal
Tan gran golpe le arriaron en la cabeza que le derribó en el suelo tan en el suelo tan derecho que si se segundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que lo curara. Y que esto recogió sus armas y tornó a pasarse con el mismo reposo que primero. Desde ahí, poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba turbio el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a los muros, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir a nadie, soltó otra vez la daga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos, hizo más de tres la cabeza del segundo arriero. Porque le abrió por cuatro. Al río acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embarazó a la vuestra mano, su espada, oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos a tu grandeza de este cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo. Con esto cobró a su parecer tanto ánimo, que si le cometían todos los arrieros del mundo, no volvería a pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba contra la larga, y no se osaba apartar de la pilla, por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de altevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen a los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender eso alevosía, pero de vosotros pues, y baja canalla, no hago caso alguno, tirad, llegad, venid, defendedme en cuanto pudieres, que vosotros veis el pago que llevaréis vuestra demasía. Decía esto con tanto brío y deneudo que infundó un terrible temor en los que le acometían, y así, por esto, como por las percusiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó de retirar a los heridos y tornó la vela de sus armas con la misma actitud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abrear y darle la negra orden de caballería, luego, antes de que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con la que él había usado, sin que él supiese cosa alguna. Pero bien castigados quedaban de su atrevimiento. Pero como ya le había dicho en esta, aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesario. Que todo toque de quedar armado caballero consistía en la pescosada y en el espaldarazo, según él tenía noticia de la ceremonia de orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que le tocaba lograr las armas, y con solas 2 horas de vela se cumplía cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo Don Quijote, y dijo que estaba ahí tan pronto a verse, y cumpliese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez cometido y se hubiese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellos que él andes, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, tuvo luego un libro donde sentaba la paja y cebada que le daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le tenía muchacho, con las dos ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, palmando en de rodillas y leyendo en su manual, como decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda a la mano, y dio sobre el un gran golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Yo esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, lo cual hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar la risa a cada punta de la ceremonia. Pero las presas, que ya habían visto del novel caballero, las tenía a la risa. Al ceñir la espada, dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced, venturoso caballero, y de ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de ahí en adelante, quién quedaba obligado por la merced, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Y ella respondió con mucha humildad que se llama Tolosa, y que era hija de un tremendo natural de Toledo, que vivía en las tendillas de Sancho Vienaya, que donde quiera que ella estuviese, la serviría, y tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de ahí delante se pusiese don, y se llamase doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela, con el cual le pasó casi lo mismo coloquio que una de espalda, preguntando su nombre y dijo que se llamaba la Molinera, que era hija de un honrado molinero de Antequera, el cual también rogó a Don Quijote que se le pusiese don, y se llamase de Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas pues de galope, y aprietas las hasta ahí en canto y las ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y enciendo luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no estoy acertado de referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. Pues estos fueron los primeros 3 capítulos de Don Quijote de la Mancha. Se me hace que está súper interesante la narrativa. Me gusta. Me gusta lo que va. Fíjate, está bastante entretenido. No me ni un minuto. Vamos a ver. Son 4 tomos. O por lo menos 4 tomos es lo que hay en la Biblia. 4 tomos es lo que hay en la biblioteca. Digo. Entonces, pues. Vamos a ver qué tal se pone la lista. Estoy pensando en hacer un stream las noches. A ver qué tal. Pero pues, la verdad hacemos esto porque nos gusta leer, no porque nos gusta que nos vean. Entonces, pues una vez más, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos. Si quieren algo más o no vieron alguna parte, tengo todo en YouTube. El canal se llama Círculo de Lectura. A partir de mañana lo voy a empezar a poner en la pantalla para que, pues ahora sí que saben todo eso. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas y nos vemos mañana. Creo. ¿O no te vas a pagar? Pero
And darting the dance, Florentina will begin. Call the pins get and watch me dip it in.